El doctor Jesús Macei es politólogo, graduado en la Universidad Central de Venezuela, pero ha sido un funcionario de la Cancillería durante muchos años. Ha tenido una experiencia extraordinaria, conoce muy bien la política internacional y aunque es especialista fundamentalmente de Brasil, donde fue diplomático acreditado, la primera pregunta siempre tiene que ser, naturalmente, cuando nos acercamos al proceso electoral de Turquía, que el domingo elige nuevo presidente. ¿Cuál es su criterio? Bueno, parece que son unas elecciones muy reñidas, ¿no? Creo que de un difícil pronóstico para cualquiera de los dos. Creo que el margen va a ser bastante estrecho. Entonces, y bueno, Julio César, agradeciéndote la invitación siempre a tu espacio, que es ¿Cómo muy no? visto por todo el país. Muchos años compañero en el Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿no? Sí, y entonces, bueno, unas elecciones importantes para Europa, porque en parte se está jugando que por fin Turquía pueda ingresar como miembro de la Unión Europea, es miembro de la OTAN, tiene buenas relaciones con Rusia, se ha Perfecto. acercado los Eso últimos. permitió hacer un buen diplomático y negociaciones entre Rusia y los europeos, ¿no? A Turquía. Sí, claro, a Turquía, sobre todo la cercanía con Rusia, sí le ha dado algunas pequeñas fricciones con los Estados Unidos, pero es un aliado fundamental de la OTAN y también un aliado fundamental de los Estados Unidos. Entonces, creo que estas elecciones van a vislumbrar mucho de lo que el futuro de la Turquía de los próximos 25 años, ¿no? Además ha Entonces, tenido una relación muy buena con Israel, sí, siendo musulmán mayoritariamente, pero una democracia laica desde es una, Ataturk, sí, separaron iglesia y religión, exactamente, una modernizaron democracia las leyes, laica. tienen su constitución. Es interesante seguir el proceso del próximo domingo. Sí, y va a ser muy determinante y va a influir, yo creo que en los otros países musulmanes, que es el único país musulmán democrático, Esa ¿no? afirmación es tan interesante porque las revueltas del 2011 de la primavera islámica árabe querían precisamente el modelo turco, que Ataturk separó la iglesia de la religión, le dio voto a las mujeres y participación política, la ley laboral y sindical, copió la constitución europea, el código penal suizo, etcétera. Modernizó realmente a Sí, Turquía. lo que es Turquía hoy, que es un país moderno, un país musulmán moderno, y creo que la membresía de la Unión Europea sería ya el último puntapié para ya ponerla en lo que es el siglo XXI, ¿no? Y lo que implica la adhesión a la Unión Europea y también un país mediador con los otros países árabes, sobre todo teniendo Turquía tan buenas relaciones con Israel. Entonces, porque la geopolítica de Oriente Medio está muy dinámica. Fíjate que China logró un acercamiento y el restablecimiento de las relaciones entre Arabia Saudita e Irán, Eso es que un eran logro enemigos extraordinario. históricos, ¿no? Es un logro extraordinario para China en el nuevo Sí, papel de mediadora. exacto, Ya lo había hecho o trata de hacerlo en Rusia y Ucrania, pero allí hay una muestra de 7 años interrumpidas las relaciones exacto. entre Riad y Teherán y se reabrieron. Sí, entonces yo creo que ahí va a ser muy importante el rol que pueda jugar Turquía en el futuro de mediación entre Israel y los otros países árabes, ¿no? Porque, Además, muy interesada en América Latina, han abierto 17 embajadas en nuestro continente. sí, no, y tienen una relación muy estrecha con Venezuela, ¿no? Claro. Erdogan ha estado aquí en Venezuela y Maduro también ha estado en Turquía, ¿no? Por cierto, están con grandes celebraciones porque cumplen 200 años de la proclamación de la República, que fue en 1823, en septiembre, y ahora estamos ya a 100 años, y Ataturk sigue siendo una figura extraordinaria. Exactamente. Ahí peleó un venezolano en esa guerra mundial, amigo de Ataturk, que se llamó Rafael Nogales Méndez, Sí, que Rafael fue general Nogales. del ejército turco y lo consideran un héroe en Turquía, Sí, 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 eso es así. aunque no solamente en la Primera Guerra Mundial, sino que también se fue a la Revolución Mexicana, había estado antes, y al final terminó en la Guerra de Sandino y Sí, de escribió esos un libro sobre románticos Sandino. revolucionarios Tipo que... Miranda, que está muy interesante, por cierto, un empresario turco, Galip, que está con inversiones en Venezuela, que está haciendo una fundación para la cultura, quería recrear, llevar al cine la actividad que hizo Nogales Méndez, porque Lawrence de Arabia tiene sus películas, pero en ese mismo tiempo estaba del lado de acá con los turcos en el Imperio Otomano, este venezolano comandando las tropas. Sí, que es una figura interesante y del papel que jugó en Turquía, ¿no? Ahora, Turquía también con Brasil tiene muy buenas relaciones, tú que eres especialista en el Brasil. ¿Cómo está el Brasil de hoy, no solamente frente a Turquía, sino frente a Europa? Lula se está moviendo en todos los escenarios internacionales, lo vimos en China, lo hemos visto en el Medio Oriente, está en Europa, habló con Biden.
Parece una diplomacia muy activa, ¿no? Sí, bueno, como él lo manifestó en su discurso de toma de posesión, una diplomacia más activa y altiva. Ajá. Entonces, y como lo han estudiado los especialistas brasileños, quizás los dos presidentes que empezaron a impulsar una diplomacia presidencial fueron tanto Cardoso como Lula. Entonces, y Lula en este tiempo, en un contexto histórico, en un contexto político internacional diferente al que le tocó hace 20 años, con un Brasil que no tiene el músculo económico de aquella época, bueno, trata de tener una política exterior con mayor presencia internacional y, por ejemplo, los próximos dos desafíos que tiene Brasil en el escenario internacional en este mes de mayo son la semana que viene la reunión del G7 y a finales de mes la reunión que ha convocado los presidentes suramericanos para ver cómo se puede reencauzar el proyecto de UNASUR desde el punto de vista de ver temas como el cambio climático, infraestructura, los temas sociales, los temas sanitarios en América Latina y reimpulsar la integración suramericana, ¿no? Ese tema es lo más importante en la agenda ahorita, de hacer el sueño de Bolívar realidad, de un continente de repúblicas, pero una sola nación latinoamericana. Vamos a un corte y regresamos con el tema de la integración, que es importante, y el papel de Brasil, que es fundamental en el Mercosur y en todos los sistemas de integración. Por supuesto.